La primera declaración que quiero hacer en esta noche es: nunca antes como ahora. En la tarea misionera, pastoral que el Señor nos ha encomendado hace unos cuantos años atrás, está ligada a llevar el Evangelio donde nunca ha sido llevado, poder compartir la palabra del Señor en lugares quizás poco frecuentes, poco comunes, pero también observar lo que Dios está haciendo con la iglesia asiática, la iglesia africana, la iglesia europea, la iglesia de Oceanía, la iglesia de nuestro continente americano. Y me considero un aprendiz, un observador de la historia del pueblo de Dios, del presente del pueblo de Dios, dónde estamos más fuertes, dónde estamos más débiles. Pero quiero decirte que sobre nuestra Argentina y nuestra Latinoamérica estamos viviendo este tiempo de nunca antes como ahora. Nunca antes. Ustedes comenzaron hace muchos años, 40 y algo de años, estaba escuchando ahí de mi hermana Mabel. Y claro, no siempre, ustedes no tuvieron de la noche a la mañana este auditorio, no tuvieron de la noche a la mañana. Yo me acuerdo mi mamá cuando me contaba, y mi abuela, que era de aquí, de la provincia de Santa Fe, y mi mamá, que en su adolescencia trabajaba en, ¿puede ser la tienda La Favorita? Ahí está. Y después en los Gobelinos. Bueno, ahí trabajaba mi mamá, aquí en la ciudad de Rosario. Y cuando le hacían lo que hoy llamamos bullying, se burlaban y le decían, estoy hablando hace 90 años atrás, 85 años atrás, decían culteros, nos decían culteros y nos tiraban piedras por todos lados. Y decíamos que éramos cristianos evangélicos y decían, ¿evangé qué? No tenían la idea con qué se comía el ser cristiano evangélico. Y ese tiempo fue cambiando. Hace unos 100 años atrás, el 92% de todo el pueblo nacido de nuevo que entregó su vida a Cristo, de la población cristiana evangélica, estaba encajonado en los países del norte global, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Allí estaba la gran mayoría, 92% de la población cristiana. Y solo el 8% de cristianos evangélicos estaban en la franja llamada del sur global. O sea, Latinoamérica, África, el sudeste asiático, una tremenda minoría. Pero eso fue hace no tantos años atrás. Hoy se está dando vuelta la tortilla y el 77% de todos los cristianos nacidos de nuevo están en Latinoamérica, en África y en Asia por el mover soberano, la gracia de Dios, por su misericordia. Nunca antes como ahora tuvimos tantos universitarios cristianos, nunca antes tuvimos tantos deportistas cristianos, nunca antes tuvimos tantos comerciantes profesionales, de todo en cualquier ámbito que te quieras observar. Nunca antes tuvimos tanta presencia del pueblo de Dios en lugares donde no habíamos nunca estado. En el ámbito gubernamental, nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ministrar la palabra de Dios a nuestros intendentes, a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes. Hay un escenario nuevo, hay un cambio espiritual del cual usted y yo somos parte. Amén. Es un tiempo privilegiado. Nunca antes como ahora estamos viviendo tremenda bendición. Es cierto que también nunca antes como ahora tenemos tanta gente apartada del camino del Señor. Y si alguien así en esa condición está aquí en esta noche o nos sigue por la señal de Canal Luz, te digo, esta es una buena noche para reconciliarte con el Señor en tu vida y en tu camino y en tu familia. Dios está ganando, lo estamos viendo en las naciones. Hoy algunos observadores creen que el 20%, 19, 20% de la población
de nuestro país son cristianos nacidos de nuevo, una comunidad que pueden ser unas 30.000 iglesias, ni nosotros sabemos cuántos somos. Algunos creemos que somos cerca de 8 millones en el país. Pero estamos buscando no el poder institucional evangélico, sino que estamos buscando el poder de la presencia del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, que todo lo que toca, todo lo transforma. ¡Aleluya! Pero la transformación espiritual de un país no se logra solamente con 1.000 pastores ungidos, ni con 10.000, 20.000 o 30.000 templos evangélicos. La transformación espiritual de un barrio, una ciudad y un país está sostenida por una iglesia, un pueblo apasionado por Jesús y por la extensión de su reino. ¡Aleluya! Imagínese si hoy tuviéramos 8 millones de predicadores. ¿Qué pasaría con nuestra Argentina? Se terminaría la criminalidad, las adicciones, se terminaría tanta cosa, la violencia, por la influencia, Influencia quiere decir lo que fluye adentro de, la influencia del Espíritu Santo a través nuestro en todas las áreas y los aspectos de una sociedad. Dios nos eligió para ser transformados y también para constituirnos en agentes de transformación. Hace unos 7 años atrás, en uno de los países donde tenemos establecidos comunidades misioneras, específicamente en China, nos costó mucho trabajo entrar allí. Costó 9 años de viajes permanentes, 9 años de establecer un equipo que aprendieron el chino mandarín, hablarlo fluidamente. Eso es otro milagro. Que comenzaron a abrir células de oración, de estudio bíblico en el corazón de la China. Gente enviada desde acá, desde nuestra Argentina, a veces sin un mango o no con el dinero, los recursos necesarios para sostener su vida y su ministerio en un país como China. Y con todas las reglamentaciones y el ambiente persecutorio que hay todavía en China. Pero comenzamos a ver que en respuesta a ese llamado de Dios, diga conmigo, llamado de Dios. El llamado de Dios es una iniciativa de Dios, es una idea de Dios, nace en su corazón y nos convence a nosotros produciendo convicción. La convicción viene de Dios, rodea, atrapa, seduce, inspira nuestro corazón y se transforma en una fuerte convicción. Y comenzamos a ver frutos ahí en China, tremendos, puertas abiertas, como nunca antes, como te dije hace un ratito, como nunca antes hasta ese momento. Las universidades, las calles, los hogares, podíamos predicar con libertad. Tuvimos un retiro de líderes chinos allí, impresionante, y dijimos, algo se abrió, y estábamos tan felices porque habíamos respondido al llamado de Dios y ahora también podíamos ver los resultados. Después de 9 años, en el mejor momento de nuestro ministerio, de repente, ¿puede decir conmigo, de repente? De repente tiene que ver con lo repentino, con lo que uno no espera, que pueden ser noticias extraordinarias u otro tipo de noticias. De repente, una mañana, a las 6 de la mañana, en los 5 centros que nosotros teníamos, donde la gente dormía, llegaron a las 6 de la mañana y irrumpieron 70 policías de la Seguridad Nacional China. Sacaron a nuestra gente, a nuestros misioneros de sus camas. Lo primero que hicieron es tomaron sus tablets y sus celulares.
Los separaron unos de otros. No los golpearon, pero fueron fuertemente intimidados. Los acusaron como agentes, como espías. Imagínate, argentinos, acusados de espías. Los llevaron a otro extremo de la ciudad. Los estuvieron interrogando algunos por 6 horas, 8 horas, 11 horas. Y finalmente los expulsaron, les dieron 48 horas para salir del país. En una comunicación les devolvieron los celulares, pero ellos sabían que estaban pinchados. Así que como en cierto tipo de código por celulares de terceros, yo estaba en Europa en ese momento y me dijeron: Alejandro, nos están echando. Y vos sabés que algunos matrimonios misioneros con sus hijitos teniendo que entregar el departamento, sacar a sus niños de la escuela china, todo en 48 horas. Y ellos quebrados me decían: Alejandro, nos vamos para Corea del Sur, que es cerquita y es un ambiente de libertad para el pueblo cristiano, totalmente opuesto a Corea del Norte. Así que me dijeron: Alejandro, estamos desesperados, tenemos que salir, estamos siendo hostigados por la policía. Se fueron a la ciudad de Jeju, en Corea del Sur. Yo me tomé un avión de Inglaterra hasta Corea del Sur y tuvimos 4 días de llanto, de oración, de quebrantamiento, con una pregunta para el Señor. ¿Cuál te parece que fue la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Si esta fue una idea tuya, Señor, si esto era tu voluntad, si esto fue tu iniciativa y tu idea, ¿por qué los resultados no coinciden, aparentemente, con tu idea, con tu llamado, con tu proyecto? Nos costó tanto esfuerzo, aprendizaje, dinero, tanto, 9 años, para que repentinamente perderlo todo. Y ahí en esa oración, en ese llanto, en ese luto, para mí fue un quebrantamiento muy fuerte, porque yo no tenía respuesta para darle a nuestros misioneros. Y la segunda pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué, Señor? ¿Y ahora qué? Y son preguntas que a lo mejor no te echan de China, pero las vas a pasar o las pasaste. Dígame, ¿cuántos de los que están aquí han pasado o están pasando por problemas importantes? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado o están pasando por problemas importantes? Otra oportunidad. Levante su mano los que están pasando o han pasado, un buen número. Los que no levantaron la mano, no se sientan discriminados. Ya te va a tocar el turno. Porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Había un salmista por ahí, un tal Vicentico, que compuso un salmo. Los caminos de la vida, ¡qué mundanos! Todos conocen la canción. Quería probar yo el nivel de espiritualidad que hay en esta casa. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba o lo que yo creía, no son lo que imaginaba, algo así. Yo no la sé bien porque soy creyente. ¿Qué pasó con el llamado? ¿No nos había elegido Dios para predicar y establecer comunidades allí en la China? ¿No era la voluntad de Dios ir hasta los confines de la tierra? Lo estábamos haciendo y nos echaron de allí. Pero nosotros no podíamos ver el cuadro grande de Dios. Que cuando parece que hay pérdida, cuando hay quebranto, cuando hay frustración, cuando hay fracaso, Dios tiene todavía la última palabra. Él tiene el cuadro grande. Él tiene un para qué soberano. Aunque nuestras expectativas se frustren. Caminar detrás de nuestras... Estoy dando el saludo, ahora comienzo a predicar. Caminar detrás de nuestras expectativas personales nos expone
a alto nivel de frustración. Todos los que estamos aquí tenemos expectativas. Es esa espera activa, lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, aquello que esperamos que pueda llegar. Todos tenemos expectativas. Por eso aún las Naciones Unidas, cuando mide el promedio de edad de las naciones de la Tierra, le llama a eso expectativa de vida. La expectativa de vida de Japón, de Argentina, de cada país. El promedio de años que vive la gente en cada país. Así que todos tenemos expectativas personales, Señor, por un mejor trabajo, o que mejore la economía, me quiero casar, estoy esperando un hijo. En lo personal, en lo ministerial, Señor, tenemos la expectativa de tener señal, Pablo, por la TDA, ¿no? En todo el país y en más países que se pueda alcanzar Canal Luz. La verdad, Señor, todos trabajamos, caminamos, nos esforzamos para completar expectativas personales, familiares y ministeriales. Ahora, cuando caminamos detrás de nuestras expectativas, estamos sujetos a frustración. Que la frustración se nos ponga aquí sobre la cabeza. Pablo era uno de los hombres que más situaciones frustrantes atravesó en su vida y su ministerio. Yo calculo que la mitad de las cosas que hizo el apóstol Pablo le salieron mal. Barco que se subía, barco que se hundía. Y hacía un asadito y a una serpiente se le enroscaba. Traicionado por los de adentro, perseguido por los de afuera, en la cárcel, azotes, todo. No pegaba una. Pero sin embargo, él podía decir, alegraos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, aleluya. Él había aprendido que la frustración, en vez de estar sobre nuestra cabeza, tenía que estar bajo nuestro zapato. Tenía que estar bajo nuestro zapato. ¿Tenía que estar dónde? Bajo nuestro zapato, aleluya. Nada ni nadie nos va a robar la paz que viene del Señor. Y el sentido de realización viene cuando nos alineamos a las expectativas de Dios. Escúcheme, hermano, hermana. Dios no me pide éxitos. Dios no nos pide resultados. Dios nos pide fidelidad. Dios nos pide obediencia y los demás resultados, tarde o temprano, pequeños o grandes, están en su mano soberana. Nuestra gloria es alinearlos detrás de aquello que Él espera de nosotros. Amén. Allí, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Este pasaje, mire, yo puedo predicar de el tema que tenga que predicar, pero siempre no sé por qué paso por Hechos 1. Esta encomendación a la gran comisión. Pero la palabra dice en Hechos 1:8 que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando usted lee el texto completo, se da cuenta que esta fue la última conversación de Jesús con sus discípulos. El final, donde está el detalle, donde dice después que fue oculto a los ojos de los discípulos en el momento que ascendía al Padre y lo dejaron de ver. Pero antes de la ascensión, ellos hicieron una última pregunta. La pregunta que reflejaba sus expectativas personales. Porque lo único que puede estorbar ese llamado de Dios para nuestras vidas, del ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos, es cuando somos gobernados por nuestras propias expectativas personales. Te lo explico. En la última pregunta que ellos le hacen, imagínate la escena. Las turbinas celestiales encendidas para que Jesús suba a los cielos. Entre los muchachos codeándose para ver, mira, preguntale, preguntale vos. Dale, Pedro, seguramente porque era el que hablaba más. Y le preguntan,
Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? No le hicieron ninguna pregunta de crecimiento de la iglesia, de cómo iban a establecer liderazgo, cómo iba a ser la liturgia, qué proyectos misioneros. No le hicieron ninguna pregunta espiritual. Le hicieron una pregunta absolutamente política. ¿Cuándo vamos a ser una nación libre, independiente y soberana? ¿Cuándo nos vamos a sacar a los romanos de encima? ¿Cuándo vamos a tener nuestra propia moneda en vez del denario? ¿Cuándo vamos a tener nuestra bandera, nuestro himno nacional? ¿Cuándo vamos a ser una nación libre? ¿Lo vas a hacer en este tiempo? Eso es lo que la mayoría de la población, incluidos los discípulos, estaban esperando. Por eso es que Jesús defraudó las expectativas de mucha gente, porque no cumplió las expectativas que ellos tenían. Así que los discípulos expresan sus expectativas reales. Y Jesús les dice: miren, muchachos, los tiempos están en las manos de mi Padre, pero ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser mis testigos acá, allá y en todas partes. Yo me imagino la cara de Pedro y los demás muchachos mirándose entre ellos. Le hicimos una pregunta muy concreta. ¿Por qué no nos contesta por lo menos: lo voy a hacer la independencia dentro de 20 años? ¿Por qué no nos contesta algo? Serán 10, serán 20, en 30. Y nos dice ser lleno del Espíritu Santo, testigos, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué tiene que ver la respuesta que nos da con la pregunta que le hicimos? Y si hubieran preguntado una vez más y otra vez más, Jesús seguramente hubiera contestado lo mismo. Lo mismo. Porque ellos preguntaron de acuerdo a sus propias expectativas personales. Y esto es un estorbo para las iniciativas, los llamados que Dios tiene alrededor de tu vida, la mía, tu ministerio, tu servicio y el mío. Cuando anteponemos nuestras propias expectativas para la vida. Lo que esperamos que Dios me haga, que Dios me abra, que Dios me conteste. Y no está mal tener expectativas, pero una cosa es cuando me gobiernan y otra cosa es cuando acompañan. Señor, en esta noche queremos salir de aquí diciendo: Señor, yo quiero responder a lo que tú esperas de mí, y que los cielos se abran y que el Padre diga: este es mi hijo, mi hija amada, que me llena de contentamiento. Dios se alegra de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad. Y los resultados, otra vez, cortos, largos, rápidos, lentos a nuestros ojos, eso depende en su propia mano. Así que ellos tenían expectativa y Jesús le contesta con la expectativa de Dios. Miren, muchachos, lo que yo espero de ustedes es que sean llenos de la gloria, sean llenos del Espíritu Santo y que sean mis testigos acá, allá y en todas partes. Y el todas partes no es solamente lo geográfico, sino aquellos ámbitos de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Tiene que ver con lo geográfico y con lo ambiental, los lugares donde todavía no estamos adentro para brillar como estrellas en el firmamento en medio de una generación corrupta y depravada. Este es un llamado que Dios está haciendo a su iglesia, porque cuando viene bendición, por eso te dije, comencé diciendo nunca antes como ahora. Cuando viene bendición, con la bendición también viene en forma conjunta, ¿qué cosa? La responsabilidad. Que significa ni más ni menos la habilidad de dar una respuesta. Tenemos la habilidad de responder por la bendición que hemos recibido, por la bendición que seguimos recibiendo. Tenemos ahora una responsabilidad de ser todo lo que Dios quiere que seamos, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. ¿Para qué? Déjeme meterme por un instante o tratar de meterme en la cabeza de los discípulos. Cuando le hacen una pregunta que reflejaba sus expectativas de la soberanía de su nación, a la respuesta de Jesús de ser testigo y ser llenos del Espíritu Santo.
Jesús les dice Jerusalén, tanto en Jerusalén, en una forma simultánea, acá y allá, con este y con aquel, de esta manera y de la otra. A veces creemos que para que Dios nos use tenemos que tener santidad nivel 9,5. Y a veces cuando Dios nos usa para que alguien se convierta, un enfermo se sana, ya creemos que somos el apóstol Pablo y todos los discípulos juntos. Pero mientras Dios trata y sigue modelando nuestro carácter y nuestro corazón, Él también nos quiere ir usando simultáneamente. Y mientras nos usas para bendecir a otros, el Señor también quiere seguir tratando y modelando y ser probados, purificados como el oro a través del fuego, como escuchamos en estos días. Así que hay un obrar simultáneo al mismo tiempo de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro servicio, nuestro ministerio. Déjeme dar como este pantallazo. Jerusalén y Judea, toda Judea, eran los ámbitos más conocidos por los discípulos, donde estaba la actividad propia, donde tenían su cotidianeidad, donde ya sabían cómo moverse. Nosotros hemos vivido esta etapa de Jerusalén y toda Judea como Iglesia Argentina. El Señor nos ha inspirado a entrar a los hospitales a través de la educación, a través de ministerios en las adicciones, en nuestras ciudades, nuestras provincias. Y a lo mejor nunca entraste a ministrar un hospital. Pero si alguno de los hermanos que tiene un ministerio hospitalario te invita, no sería algo tan chocante o algo tan, porque al oído, a nuestra mirada de la vida, predicar en una cárcel o predicar en un hospital o en una plaza está dentro de lo aceptable, está dentro de lo habitual, lo propio, lo conocido. Y esta es una etapa que hemos vivido hasta ahora. Movernos en nuestra Jerusalén y en nuestro territorio de Judea, el ámbito de lo aceptable, lo propio, lo conocido. Pero ahora, como Iglesia Argentina, en una hora como esta, estamos entrando en lo que llamo la etapa de Samaria y lo último de la tierra. Samaria es expresión, es símbolo de lo inaceptable. No. Señor, para esto, heme aquí, pero envíalo a Él. A mí no me llames. Donde ya le ponemos filtros al Señor. Aún en el trato de Dios con nuestra propia vida. Creo que mañana a la mañana vamos a tratar un poquito más, si el Señor nos permite, sobre esto. Pero Samaria es la idea de lo inaceptable. No es para mí. Ahí estaba Pedro orando en la azotea, y menos mal que estaba orando, le estaban preparando el almuerzo, y de repente Dios le manda una visión con animales extraños, diciéndole: Pedro, matá y comé, Pedro, matá y comé, Pedro, matá y comé. Y Pedro, sabiendo que era Dios, decilo conmigo, sabiendo que era Dios, wow, le contestó: Señor, no. Señor, no, pedíselo a cualquiera menos a mí, porque nunca antes comí estos animales inmundos, etcétera, etcétera. Señor, no. Así que como Pedro estaba endurecido por sus propios criterios, poniendo límite a Dios, moviéndose en su propia expectativa personal y no en la expectativa del cielo, el Señor le tiene que mandar un Uber, un taxi, una remis, desde la casa de Cornelio, que lo estaban esperando todos los parientes, todos los vecinos, todos los amigos. Y Pedro era tan bruto, tan agresivo, que cuando entró dijo: ustedes saben que para alguien como yo es abominable estar con gente como ustedes. Pero el Señor me mostró que no hace excepción de personas. Dígame, así, ¿para qué me mandaron llamar? Imagínate, Pablo, si yo dijera algo así: hermana Mabel, aquí salgo con una marca del zapato por acá atrás. Wow. Era lo inaceptable. Después tuvo que ir Pedro a dar explicaciones. Mire, yo no hice nada. Y encima predicaba más largo que Alejandro Rodríguez. Y hasta el Espíritu Santo se aburrió.
y lo interrumpe en su mensaje. Señor, estás libre para interrumpirme cuando quieras. Y comienzan a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro y los que estaban con él, porque se llevó un grupo de testigos para protegerse, dice que estaban atónitos, atontados. Momentito, esto no es computable. No, momentito. Todavía no se entregaron al Señor, no llenaron la tarjeta de decisión y ya están hablando en lenguas y no pueden, ni se bautizaron, ni se entregaron a Cristo. Y yo, ¿cómo? No entraba en la cabeza. Es que el Espíritu Santo sigue siendo soberano. Es el Espíritu Santo, hace cómo, cuándo y con quién quiere lo que Él quiere. Y no fue casualidad que Jesús se sentó en el pozo de Jacob y le pidió agua a una mujer, y encima la mujer era ¿qué? Por eso lo tuvo que mandar a los discípulos al Carrefour, al supermercado a comprar comida, porque no estaban preparados para ver una escena así. Y cuando Jesús da el buen ejemplo del buen samaritano, yo digo, ¿por qué? Algunos discípulos habrá pensado, ¿por qué no escogió otro ejemplo? El buen fenicio, el buen romano, el buen egipcio, y justo nos viene a dar el ejemplo del el buen samaritano, que los tenían acá los samaritanos. Usted sabe que Juan, el discípulo amado, que siempre uno imagina tan bonito, tan lindo, suavecito, cuando en una aldea de los samaritanos no los dejaron entrar, él fue uno de los que le sugirió santamente al maestro: maestro, estos desgraciados no nos dejan entrar. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los reviente a todos? Ese es el escenario que Dios está poniendo sobre la iglesia argentina. Entrar donde nunca entramos. Lo inaceptable. Y uno tendrá que abrir el corazón. Líderes, pastores, jóvenes, niños, hombres y mujeres, porque el llamado está sobre todos los que estamos aquí. La iniciativa de Dios nos escogió a todos los que estamos aquí. Y ahora vamos a ir para aquel lado. Y luego lo último de la tierra. Imagínate los discípulos diciendo los confines de la tierra, los confines de la tierra, los confines de la tierra. ¿Dónde queda eso? Si era la mayoría un grupo de pescadores. Ah, bueno, alguien me dijo que era Finisterre, ahí en la puntita de España y Portugal. Ah, alguien me dijo que era un poco el norte de África. Ah, alguien me dijo que era para el norte unos 1300 kilómetros y otros un poco casi llegando a China. Pero jamás se imaginaban que había algo y que Dios iba a hacer cosas grandes en el continente americano. Jamás se imaginaron que iba a ser en África subsahariana, en la África negra, cosas tremendas como las que está haciendo ahora. Jamás, no se lo podían imaginar. Lo que quiero decirte, que los confines de la tierra expresan lo inimaginable por nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído, ni siquiera subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. ¡Yujú! Yo amo a Jesús y ese es el tiempo que viene, lo inimaginable, para hacer lo que nunca hicimos, para alcanzar a los que nunca fueron alcanzados y de las maneras que jamás habíamos imaginado. Mira qué extraordinario. Un aplauso para los de la técnica. Wow. Allí en 1 Samuel capítulo 3, Samuel, menos mal que Dios insistió con este muchachito, porque él no entendía quién lo estaba llamando. Él pensó, allí en 1 Samuel, él pensó que era su jefe y le dijo:
aquí estoy, fue corriendo donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y esto se repitió una, otra y otra vez. Él pensó que el llamado era humano, que el llamado, el interés, la idea, la iniciativa era de un otro. Por eso buscaba a Elí, por eso buscaba a su jefe. Él no entendió que había un llamado divino, no entendía que era Dios, hasta que de última, él le dice, mira, nene, no me despiertes más, es Dios, respondele a Dios. Así que muchas veces nosotros no es que Dios no está eligiéndonos, no es que Dios no está llamándonos para algo, es que nos cuesta creer que es Dios el que lo está haciendo. Pensamos que somos nosotros mismos, pensamos que es el pastor, pensamos que es tal o cual o por quién. Pero no entendemos, nos cuesta entender después de una, otra vez que es Dios. El llamado nace del corazón de Dios, otra vez, para hacer lo que nunca hicimos, llegar donde nunca llegamos, alcanzar a quien nunca alcanzamos y de las maneras que jamás habíamos imaginado. Este territorio fértil que Dios nos está dando en Argentina no lo podemos desaprovechar y depende de tu respuesta y de la mía. Amén. Había un hombre del siglo IV que fue considerado como el doctor, una de las mentes más brillantes de la iglesia, San Agustín. Y él hizo lamentablemente una diferencia entre lo que llamó la vocatio y la vocación divina y la vocación común. Él creía que la vocatio Dei o la vocación divina, vocatio, la vocación viene de aquí, de cuerdas vocales. Jesús estaba vocateando a los discípulos cuando decía ¿qué? No le decía levante la mano y acépteme como su único y suficiente Salvador. Él decía sígueme, sígueme. Estaba vocateando. Así que hay uno que es el que vocatea porque él tiene la idea, la iniciativa y el propósito. Y esta vocación divina no está separada, no hay separación entre vocación estándar y vocación sagrada. Toda tu vida y toda mi vida es sagrada para que donde estamos y hagamos lo que hagamos, todo tenga la fragancia de Cristo y santifique el lugar donde pise la planta de nuestros pies. Amén. Hay una vocación divina para todos nosotros, con diferentes púlpitos. Algunos que estamos más gorditos, yo estoy a dieta, pero que estamos más gorditos, tenemos el púlpito incorporado. Pero el púlpito lo tenemos todos en cada lugar donde estamos, en cada lugar, a cada lugar donde vamos. Hay una vocación divina y hay una profesión humana. La profesión es mucho más que un título. La profesión es mi respuesta de fe. Es mi testimonio, es mi declaración, esto es lo que yo respondo a esa vocación con mi profesión. Otra vez, no está limitado a ser ingeniero o abogado, es mi respuesta de fe a la iniciativa de Dios. Allí en Hechos capítulo 9, usted se acuerda de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y estaba en Damasco ahí. Estaba asolando a la iglesia, era traumático. Pero Jesús se le presentó en el camino a Damasco. Claro, con el diario del lunes es mucho más fácil. Pero había un tal Ananías ahí, un hombre de Dios. Él es uno de los primeros que quiero ir a abrazar en el cielo y decirle: Ananías, gracias porque escuchaste la voz de Dios y obedeciste. Nunca más aparece. No era el marido de Zafira, este era un Ananías bueno. Y entonces la palabra vino en Hechos 9:15, el Señor le dice: ve. Porque él le quería explicar al Señor: Señor, yo te voy a explicar, por si no lo sabes. Este hombre está persiguiendo, está ultrajando, está destrozando a la iglesia. No sabes cómo me estás pidiendo algo así, como si Dios no supiera. Y el Señor le dice: ve, porque ese hombre es mi instrumento
escogido. ¿Para qué? Para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¡Wow! También Ananías, aunque fue para un escenario en particular, fue escogido por Dios. Hoy tenemos cerca, no sabemos bien, pero cerca de 30.000 iglesias en Argentina y cerca de 8 millones de creyentes que se identifican con la fe cristiana evangélica hoy. Te hago una pregunta. A los ojos de Dios, ¿cuántos siervos de Dios tendría que haber hoy en Argentina? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos? 8 millones. Porque otra vez el llamado no es para cruzar una línea y consagrarse, entrar en el ambiente sagrado, sino que en el lugar donde estamos, todos fuimos llamados a consagrarnos. Tu vida y la mía es sagrada en medio del taller mecánico, en medio de la escuela, en medio del transporte, en medio de la plomería, en medio de nuestra universidad, nuestro colegio secundario. Hay un llamado de Dios. Dale sentido de misión a tu vida. Por eso estaba esta diferencia. No hace tantos años atrás decían, ¿para qué vas a estudiar? Cristo viene pronto. Y mantenemos en alto esta esperanza. Cristo viene pronto. Pero entendemos que no hay tensión, no debería haber tensión entre lo sagrado y lo secular. Oh, todo puede ser sacralizado, todo puede ser lleno de la presencia de Dios si vos y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. 1 Pedro 2:9, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, o sea, real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted sabe que en una nación santa, ¿cuántos somos parte de la nación santa? Por su gracia, aleluya, por su obra en la cruz y su resurrección. Somos descendencia escogida. En una nación santa necesitamos pastores y maestros, amén. Pero también necesitamos médicos. En una nación santa también necesitamos electricistas, necesitamos plomeros, necesitamos enfermeros, docentes, necesitamos todo lo que usted se pueda imaginar existe dentro de la nación santa, que oran, adoran, predican, dan, sirven, discipulan. La diferencia la marca nuestra intensidad de involucramiento. Yo quiero vivir como parte de esa descendencia escogida, de ese sacerdocio real, para proclamar, saturar la tierra, saturar cualquier ámbito, otra vez de gobierno, sindical, todo, cualquier ámbito deportivo, en la justicia. Señor, que todo pueda ser, lleno de la fragancia de Cristo a través de un pueblo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Haga conmigo un viajecito rápido de hombres y mujeres que en la historia sabían que eran llamados por Dios a distintas áreas, a distintas tareas. Y quiero dar esto para abrir nuestra cabeza por un instante y abrir nuestro corazón. Con mucha más razón, esto es lo que Dios quiere hacer y ya lo estamos viendo, pero Dios quiere multiplicarlo en nuestra iglesia argentina y latinoamericana. El primero, muchachos, acompáñenme en este viaje rápido. Henry Dunant. Este era un empresario evangélico suizo. Este hombre, quizás muchos de nosotros no sabemos, pero él presenció en la batalla de Solferino en 1859, cuando miles de soldados heridos de cada lado quedaban abandonados sin atención médica.
En 1863, él funda la Cruz Roja Internacional y él fue galardonado con el primero que hubo, el primer premio Nobel de la Paz, y era un hermano en Cristo, cristiano evangélico, que fundó la Cruz Roja. Hay hombres y mujeres aquí llamados para marcar una diferencia. Martin Luther King, pastor bautista en Atlanta, Georgia, defensor de los derechos civiles, igualdad racial, la no violencia. Fue premio Nobel de la Paz en 1964. Fue asesinado a los 39 años y hoy es el creyente más honrado en todos los Estados Unidos. Miles de parques, miles de puentes, plazas y monumentos en Estados Unidos, en Europa, conmemoran, celebran la vida de este hombre de Dios, del cual no sabemos mucho cómo era como pastor, pero sí era un hombre lleno de la palabra de Dios que marcó una diferencia en su sociedad. Johann Sebastian Bach, evangélico, alemán. Él integraba la fe a su música, escribió La Pasión según San Mateo y él decía: yo compongo música para la gloria de Dios y el deleite del alma. ¿Cuántos habían escuchado que Johann Sebastian Bach era un siervo de Dios? Muchos historiadores lo quieren tapar. Eso. Pero él era lleno del Señor, componía para agradar a Dios. ¡Wow! George Händel, otro alemán, cristiano evangélico, que compuso el Mesías, el Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cristiano comprometido. Señor, levanta mucho más músicos que levanten tu nombre en medio de las naciones. C.S. Lewis. Claro, la mayoría le conocen por las Crónicas de Narnia. Fue un alto defensor de la fe cristiana. Él combinó la fe con la razón en su libro Mero Cristianismo. Él era ateo, pero fue discipulado por el que viene detrás de él, Tolkien, J.R. Tolkien, que hizo El Señor de los Anillos. A lo mejor no leímos la Biblia, pero vimos El Señor de los Anillos. Donde él expresa mucho de su cosmovisión cristiana. Él fue el que influyó, como dije, en la conversión de C.S. Lewis. Eric Liddell, muchos le conocieron por la película Carrozas de Fuego. Él nació en la China, era hijo de misioneros en la China. Él ganó el oro olímpico de los 400 metros en París en 1924 y él declaraba públicamente lo siguiente: yo corro para la gloria de Dios. Aleluya. Y si usted no sabe quién era él, vea la película Carrozas de Fuego, que da una pincelada en su vida. Horace Mann, padre de la educación pública gratuita en los Estados Unidos. En su declaración él decía que la educación debería ser accesible a todos como un medio para promover valores morales. William Wilberforce, impactado por la conversión de John Newton, que era el capitán de un barco esclavista. John Newton fue el que compuso en su conversión esa canción Amazing Grace, que la cantan todos los niños en Estados Unidos, bueno, en muchas partes del mundo. Era el capitán de un barco esclavista que en medio de una tormenta, cuando él creía que se moría, tuvo un encuentro con Dios. Y este hombre fue el que discipuló a William Wilberforce, que terminó con la esclavitud y logró después de 30 años la abolición de la esclavitud. Podríamos hablar de tantos más. Desmond Tutu, arzobispo anglicano, que levantó en su lucha con la segregación racial y la marginación del pueblo no blanco en Sudáfrica. James Naismith, instructor de educación física, lleno de la gloria del Señor. Él fue el creador del básquetbol. La NBA tendría que estar agradecida a este hombre de Dios. ¡Wow! En 1891, y lo abrió en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Florence Nightingale, en Inglaterra. Ella creía que su rol de enfermera era una forma de servicio a Dios. Ella fue la creadora de la carrera de enfermería. Así que enfermeros, enfermeras, hagan pesar la vida de esta mujer, Florence Nightingale. ¿Y para qué hablar de Isaac Newton?
considerado una de las mentes más brillantes de la Tierra, físico, matemático, astrónomo, el formulador de la ley de la gravedad universal. Él creía que la ciencia y la fe no eran contradictorias, sino complementarias. Su declaración mayor: el universo es una creación ordenada por Dios y las leyes naturales son un reflejo de la voluntad de Dios. Dios sigue llamando, Dios sigue levantando, y este es el tiempo que se viene para Argentina. Las universidades en Estados Unidos, las más famosas, fueron fundadas por iglesias evangélicas. Princeton, Yale, Harvard, fundados por iglesias que eran inicialmente para preparar pastores para el ministerio, pero luego abandonaron su llamado original. Y aunque hoy tienen más de casi 50.000 estudiantes universitarios, hay un llamado, y ore por esto, para que vuelvan a las raíces de su fundación, vuelvan a los principios de la palabra de Dios. Podríamos hablar, quédese tranquilo que faltan 60 más nomás, de R.G. Luthernu, que era fabricante de maquinaria pesada, multimillonario. Él daba tanto dinero para la obra de Dios. Él decía: yo no doy dinero a Dios, Dios me confía dinero a mí. Soy solo un administrador, y por eso tanto la obra del Señor fue creciendo, porque el Señor levantó y gente reconoció: me dio la gracia de ser un negociante, un emprendedor, un empresario, para extender el reino de Dios. William Colgate, de Colgate Palmolive, era otro que vivía con el 10% de las ganancias y ofrendaba el 90%. Algunos dicen: bueno, Estados Unidos fue o es todavía un país rico, por eso que es generoso. Está localizado en el ranking como el país más generoso del mundo. Yo quiero decirte que la historia dice lo contrario. Fueron un país rico porque primero y antes que eso fueron abundantes en su generosidad. Generosidad en la finanza, generosidad en su tiempo, generosidad en servicio, generosidad en el amor, en la hospitalidad. Así que hay camino que abrieron otros hombres. Sam Walton, usted conoce Walmart, Andrew Carnegie, John Rockefeller, Mary Kay, hermanas, Mary Kay. Ella decía: hay que dar primero. No solamente quería darle dignidad al emprendedorismo femenino, sino que ella tenía muy altos los niveles de su fe cristiana, empoderar a las mujeres a través de la venta de ¿qué? Cosméticos. Póngase de pie, iglesia. Hoy los misioneros que habíamos perdido en China se reagruparon en Malasia, donde hay una población de 8 millones de chinos. Y el Señor los está multiplicando. En medio del desierto intermedio por el que tuvieron que pasar, y yo tuve que pasar. Hoy nos alegramos por todo lo que Dios está haciendo para alcanzar al mundo chino que está dentro de Malasia. No lo veíamos en su momento. Dios quería trabajar con este señor que está acá, porque yo sentía que había fracasado en mi liderazgo. También tuvo que trabajar en los líderes que teníamos allí y pasar por tiempos de desierto. Pero nuestra parte es traer gozo al corazón de Dios. Para eso Él nos llamó. Para ir detrás de lo que Él espera de nosotros. En conclusión, dice 1 Corintios 10, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué?
para la gloria de Dios. Yo sé que, como dijimos al principio, todos tenemos expectativas personales, de sanidad, económicas. ¿Tenés expectativas en tu vida? Yo las tengo. Para mis hijos, mis nietos, para el ministerio. Yo te pido que juntes tus manitos así por un instante y coloques esas buenas, porque son buenas, lícitas. Poné tus expectativas ahí entre tus dos manitos. Y comencemos a responder al Señor diciendo: Señor, acá está mis sueños, lo que quería alcanzar y no pude, o no supe, lo que todavía estoy esperando, las más profundas, las que quizás no compartí con nadie. Ponelas ahí entre tus dos manitos y tengamos unos segundos para entregarle nuestras expectativas de la vida a aquel que nos llamó, porque fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Y ofrendáselas al Señor. Señor, todos nosotros pasamos por situaciones frustrantes, pero al ir nosotros detrás de tus expectativas, toda situación frustrante va a ponerse debajo de nuestros zapatos y nunca más sobre nuestra cabeza. Nunca más me va a amargar, ni robar la paz, ni enturbiar tu presencia. Entregale al Señor: Señor, acá está. Mis sueños, proyectos, te los doy, te los doy. Señor, mis éxitos no te pueden impactar. Mis fracasos no te pueden decepcionar. Yo te entrego, Señor. Nunca me pediste éxitos ni resultados. Me pediste obediencia. Me pediste un corazón. Señor, yo te entrego las expectativas más preciosas, las más genuinas, las más profundas. Dáselo ahora, como una ofrenda al Señor. Como una ofrenda, como una ofrenda, como una ofrenda. Te entrego, Señor, lo que estuve esperando por tanto tiempo y no se concretó todavía. Te entrego, Señor. Aleluya. 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 Sí, Señor. Y ahora yo te invito a que levantes un poquitito más alto tus manitos, diciendo: Señor, recibo lo tuyo. Recibo lo tuyo. Lo que tú esperas de mí. Lo que tú esperas. Todo lo que quieres hacer en mi vida. Todo lo que quieres hacer. Todo lo que quieras hacer a través de mi vida. Todo lo que quieras hacer a través de mi vida. Que los cielos se abran. Que los cielos y tu voz se escuche hablando de mi vida, diciendo: tú eres mi Hijo amado que me llena de alegría. Recibo ahora, Señor, todo lo que tú esperes de mí. Y te digo que sí. Te digo que sí. Te digo amén. Te digo amén. De todo corazón. De todo corazón. Aleluya. Adórale, 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 adórale. Aleluya. Oh, gloria.